Hermano, te invito a que vayas a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. En las últimas semanas yo inicié una serie que va a durar todo el año, pero en diferentes partes. Una serie titulada El Status Quo del Cristianismo, en donde busco que a través de las Escrituras podamos confrontar nuestra fe y podamos hacerla personal. En ocasiones nos acostumbramos a hacer las cosas porque sí, repetidas, pero no necesariamente las hacemos de forma personal y privada y no nos personalizamos de la fe. Entonces yo busco con esta serie poder confrontar, ver lo que dice la palabra y que podamos vernos reflejados en el espejo de las Escrituras para que nuestro vivir sea Cristo. Para que nuestro vivir sea Cristo. En el primer sermón vimos una fe que sigue funcionando sin depender de Dios, viendo la instrucción de Pablo ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Ahí yo usé como ilustración a Jonás, que fue alguien que es mencionado en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. Pero fue alguien que por mucho tiempo, aunque fue llamado por Dios, fue llamado a ser un juez de parte de Dios en medio de su pueblo, se desvió. Y él siguió funcionando alejado del Señor, pero pensando que el Señor siempre lo iba a respaldar a pesar de que él estaba alejado. O sea que ahí vimos la autosuficiencia espiritual. El segundo sermón vimos una fe que puede huir del rostro de Dios y aún así dormir. Y ahí nos enfocamos en Jonás capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Vimos cómo Jonás estaba rebelde a lo que Dios le había dicho y estaba huyendo de la presencia de Dios, estaba durmiendo en un letargo espiritual y cómo Dios en su gracia lo confrontó. O sea que ahí vemos una anestesia espiritual en la que muchos viven. Yo les decía que Jonás no es solamente un personaje bíblico para verlo por sí solo, sino que nos sirve de espejo de cómo muchas veces sabemos adrede que estamos contrarios a la voz de Dios y buscamos irnos de su presencia. Sabemos que Dios está en todo lugar, en todo tiempo, pero aún así decidimos huir de conversaciones, de lugares que nos recuerdan ese llamado de Dios. Y en el día de hoy, en este tercer sermón que cierra la primera parte de esta serie, vamos a enfocarnos no en la autosuficiencia ni en la anestesia espiritual, sino en la posibilidad de tener religión sin vida. Yo creo que de los tres van en progresión y este es tal vez el más importante, que nos hace ver la realidad como muchas personas se acostumbran a repetir cosas de la fe cristiana pensando que son cristianos, pero que realmente no tienen vida espiritual. Hay un libro de J.C. Ryle que se llama Santidad, un libro que él escribió a final de los años 1800, un libro que está gratis en PDF en internet, que lo puedes buscar, Santidad de J.C. Ryle, que cuando uno lo lee, uno cree que está leyendo en el año 2026, no piensa que está más de 100 años atrás. Y en ese libro, en uno de los capítulos finales, J.C. Ryle dice lo siguiente: es totalmente posible ser miembro de una iglesia y sin embargo no tener gracia y finalmente perderse. Una persona puede tener todas las formas externas de la religión y aún así estar muerta en su corazón. Yo creo que esa frase, aunque suena un tanto escandalosa, no es una exageración,
sino que es un diagnóstico, pues describe a una iglesia llena de forma, pero no de contenido. Una iglesia que parece activa, pero no está totalmente viva. Él ahí describe exactamente lo que Dios está confrontando en el pasaje que vamos a ver hoy, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en ese encuentro de Jesús con un personaje que tal vez has escuchado, que se llama Nicodemo. Juan 3 nos presenta a este hombre Nicodemo que a primera vista parece un cristiano, un creyente saludable, a primera vista parece un hombre piadoso. Sin embargo, Jesús lo confronta y le hace ver que él necesita nacer de nuevo. Eso significa que alguien puede estar activo dentro de una congregación, puede ser miembro respetado de una congregación, pero no ser aprobado por Dios. Y yo creo que eso nos obliga a examinarnos. Al igual que Sansón, al igual que Jonás, Nicodemo no es un personaje aislado. Nicodemo nos sirve de reflejo, te sirve de reflejo a ti, me sirve de reflejo a mí, pues confronta nuestra fe. Y si vas aquí en Juan, ve al capítulo 2 de Juan, donde en el capítulo 2, al final del capítulo 2, desde el versículo 23 se nos dice que cuando Jesús, en Juan capítulo 2, 23, estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía, pero Jesús, versículo 24, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ahí vemos que estas personas vieron las señales que Jesús hacía. Muchos creyeron o admiraron a Jesús por lo que estaba haciendo, pero no se rendían, no se rindieron a Jesús. Yo creo que esa frase es intencional en el versículo 24, cuando Jesús dice que él no se confiaba de ellos. Y esa frase nos hace ver la realidad de que hay un tipo de fe que nace de lo que Jesús hace, pero que no se rinde a quien Jesús es. Hay un tipo de fe que nace de lo que Jesús hace, pero no se rinde a quien Jesús es. Y yo creo que ese es el tipo de fe que caracteriza a la mayor parte de las personas que van a las iglesias. Quieren que Jesús haga cosas por ellos y se sorprende cuando Jesús hace cosas, no solo en medio de ellos, sino en sus vidas. Pero no lo suficiente para rendirse a Jesús y ponerlo como Señor y Salvador en sus vidas. Y en base a eso, cuando llegamos al capítulo 3, se nos está dando una ilustración exacta de eso que acaba de decir el versículo 2 al final. De alguien que se impacta, que admira, que respeta a Jesús, pero no lo suficiente para rendirse a Él y por lo tanto no es un creyente, por más que parezca externamente, no tiene vida internamente. Y ahí leemos desde el versículo 1 del capítulo 3, voy a leer los primeros 8 versículos. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres, versículo 7, de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre, necesitamos, Señor, tu ministración. Haznos oidores que escuchan, atienden y responden a tu palabra. No solamente oidores que te miramos desde lejos, sino que tu palabra venga acompañada, Señor, con unción que transforme nuestras vidas. Que tú puedas utilizarla para renovarnos, para avivarnos, para despertarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos vamos a ver dos verdades que desenmascaran una fe sin vida y nos llaman al nuevo nacimiento. Dos verdades que desenmascaran una fe sin vida y nos llaman a un nuevo nacimiento. Yo creo que es vital lo que vemos aquí. La primera de estas verdades es: la admiración sin rendición no produce vida espiritual. La admiración sin rendición no produce vida espiritual. Yo creo que es vital lo que vemos aquí, sobre todo por la cultura en la cual nosotros vivimos. Vivimos en un país donde, según el último censo, la mayor parte de nuestra población se considera cristiana. Casi todo el mundo que le preguntas en la calle te dice, pero yo soy cristiano. Hay respeto, hay admiración por la gracia de Dios, aunque puede haber cierto rechazo a la fe. No estamos en una nación que aborrece al Señor, por lo menos de palabra. Sin embargo, esa realidad que muchos ven como una bendición, somos pueblo de Dios. Cuando vemos las Escrituras, eso no es real. Eso no es real. Y eso nos pone en una doble responsabilidad, porque si bien es cierto que somos una nación que ha sido bendecida por el Señor, hemos tenido un mover de Dios que yo creo que es único en Latinoamérica. También es cierto que esa bendición de Dios nos da la responsabilidad de responder a la palabra de Dios. Yo creo que muchos no lo ven así. Yo tengo tiempo diciéndoles a ustedes que por muchos años las iglesias protestantes hemos criticado ese punto del catolicismo nominal, donde muchos se identifican como católicos, pero que realmente no tienen una vida que va de acuerdo a las Escrituras, sino que se identifican como católicos porque cuando yo era pequeño, a mí me bautizaron en la iglesia católica porque yo hice la primera comunión, porque tal vez una o dos veces al año voy a la iglesia. Pero esa no es la realidad de la fe cristiana. Yo creo que en el lado protestante, eso que criticábamos se practica mucho, y no solamente que se practica, sino que se ha normalizado para caer bien a las personas, para tener muchas personas dentro de las iglesias. Se ha reducido el mensaje del evangelio y del discipulado, se ha aguado el compromiso tan fiel y tan firme que Jesucristo nos enseña de que el vivir de nosotros tiene que ser Cristo. Es muy claro, el evangelio es por gracia, pero como dijo un predicador, te va a costar toda la vida. Pues implica que ahora ya no buscas vivir tú, sino que buscas que Cristo viva en ti. No que bendiga tus planes, no que haga lo que tú quieres hacer. Es que ahora mueres a quien tú eras, y ahora vive Cristo en ti. En este hombre que encontramos aquí, vemos esa fe nominal,
Esa fe nominal. Y no es cualquier tipo de persona que se nos está presentando aquí. Desde el versículo 1, Juan nos narra que había un hombre, él dice, había un hombre de los fariseos, versículo 1 de Juan 3. Ese hecho de que era de los fariseos nos dice que era alguien que era modelo de piedad. Los fariseos fueron un grupo que surgieron cuando el pueblo estaba en cautiverio, que después vuelven a tratar de reconstruir Israel o Jerusalén. Y este grupo nace como un grupo que amaba las Escrituras, se identificaba con la piedad, con el poder vivir de una manera que honre a Dios. Pero con el tiempo el legalismo fue la norma de este grupo. Eran, como Jesús los llamó muchas veces, eran hipócritas, eran actores. Se comportaban de una forma externamente, pero internamente esa no era su realidad. Pero cuando hablamos de fariseos, entonces, para el pueblo, para las personas, eran símbolo de celo por la ley, de modelo de piedad, de devoción por la pureza. Y Nicodemo, Juan no nos dice solamente que era fariseo, sino que nos dice que era un fariseo prominente entre los judíos, de los primeros. Eso habla de influencia, eso habla de autoridad, eso habla de poder. De seguro era miembro del Sanedrín, que era la junta principal de los fariseos. Era un referente espiritual. O sea que no es solo un religioso, es un líder reconocido. Y nos dice en el versículo 2 que este hombre fariseo prominente, reconocido, de influencia, viene a Jesús y dice que viene de noche en el versículo 2, donde Jesús. Esto sugiere, el que viene de noche, eso no es algo casual, eso sugiere temor a la exposición. Él tenía una reputación que cuidar como líder dentro del grupo judío, y si lo veían buscando a Jesús públicamente, el mensaje que podía mandar era, número uno, él era maestro, dice el versículo 10. Y si él como maestro venía donde Jesús, él podía reflejar como que él necesitaba más conocimiento y que Jesús era alguien superior a él. Como que el maestro necesita aprender. Pero también recuerda que Jesús para los fariseos no era neutral. Jesús era una amenaza al sistema judío, alguien que los había confrontado una y otra vez, que ellos inclusive habían intentado matar. En Juan capítulo 9, versículo 22, se nos dice que los judíos ya se habían puesto de acuerdo para que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de sus grupos. Por lo tanto, el que un fariseo prominente venga y se relacione con Jesús podía ser una excomunión social, espiritual y política. Por eso yo creo que Él viene de noche. Él viene de noche y viene escondido. El versículo 2 nos dice que cuando Él llega donde Jesús, viene de noche donde Jesús, lo primero que le dice es rabí, rabí. Literalmente la palabra rabí significa maestro, guía espiritual. Y es sorprendente que de nuevo un fariseo prominente de un grupo que detesta a Jesús, cuando venga, que vaya donde Jesús y que cuando vea a Jesús le llame maestro, le llame guía espiritual. Recuérdate que no solamente los fariseos detestaban a Jesús, pero ellos decían que Jesús era un engañador, un engañador. Jesús ya muerto, cuando Jesús es crucificado, los fariseos y varios grupos judíos vienen donde Pilato pidiendo que se pongan soldados en la tumba de Jesús porque Jesús era un engañador. En Mateo 27, 63 se nos narra esto. Ellos les dicen a Pilato: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, ni después que estaba muerto, ellos le sacaban el guante a Jesús. Después de muerto y ellos mismos haber instigado la crucifixión de Jesús, se preocupan porque algo que él había dicho se cumpla.
También recuerda que vimos en Lucas 11:15 que ellos no solamente lo tildaban de engañador, sino que decían que él sacaba demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. O sea que veían a Jesús como un engañador, como un instigador, como alguien repudiable. Pero Nicodemo no aquí. Nicodemo admite aquí en el versículo 2, sabemos que has venido de Dios. No vienes de Belcebú. Yo, un fariseo prominente, te digo, yo sé que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea que con esto Nicodemo le está diciendo que él no es un fraude, que él no es un engañador, que él no es un loco, que él no es un farsante. Hasta ahora, este encuentro con lo que Nicodemo está diciendo cuando se encuentra con Jesús, parece un tanto correcto, parece una gran confesión lo que él está diciendo. Pero si lo miras de cerca te darás cuenta que aunque él está presentando cierto respeto a Jesús, no es suficiente la confesión que él está diciendo. El llamar a Jesús rabí, el llamar a Jesús maestro enviado por Dios es insuficiente para lo que Jesús requiere. Cuando él lo llama maestro, cuando él lo llama guía, cuando lo llama rabí, lo está poniendo a su mismo nivel. Está diciendo, eres un maestro como yo. Fíjate que él no lo llama Señor. Él no dice, eres Dios que vino a enseñarnos. Él dice, eres un maestro enviado por Dios como yo. No lo llama Mesías, no lo llama hijo de Dios, lo llama colega. ¿Qué es eso? Eso es respeto sin adoración. Eso es admirarlo, pero no someterme a él para verlo, no como enviado de Dios, sino como Dios hecho hombre. Y yo creo que esa es una de las formas más comunes de incredulidad, de las más comunes y peligrosas. Esa incredulidad respetuosa, la cual no insulta a Cristo, la cual no lo ridiculiza, la cual no lo persigue, sino que lo honra con palabras, pero lo mantiene fuera del trono del corazón. Y no nos sorprendamos con Nicodemo. Yo creo que tal vez muchos que están aquí hoy hablan bien de Jesús, ven a Jesús como un gran líder, ven a Jesús como alguien que trajo un gran mensaje al mundo, como un ejemplo moral, lo citan intelectualmente, lo respetan culturalmente, pero no se rinden a Él como Señor y Salvador. Yo creo que Nicodemo representa al religioso moderno, que cree en Dios, que respeta a Dios, que va a la iglesia, pero que todavía vive siendo él mismo su propio Señor. Yo quiero que tú sepas la realidad bíblica de que Jesús no vino solamente para ser admirado, Jesús no vino solamente para ser respetado, Él vino para ser seguido, para ser obedecido, para ser adorado. A Dios no le importa que tú de lejos digas, bueno, Jesús fue un gran maestro. De hecho, ese te pone en una posición que Él dice en el libro de Apocalipsis, que vomita. Aquel que es neutral, yo no estoy, el que piensa que es neutral, el que piensa que no estoy en contra de él, aunque no me he entregado, pero yo respeto sus enseñanzas. El que tiene el Salmo 23 abierto en su casa, el que hace una oración cuando sale de su casa pidiendo la bendición de Dios, pero vive totalmente contrario a la palabra de Dios. El Señor desecha eso. Por eso vemos que en la respuesta que Jesús le da, no le dice, gracias Nicodemo por llamarme maestro. Wow, qué bueno que me llamas rabí. Ahí te hago una pregunta. ¿Es Jesús quien gobierna tus decisiones? ¿O solo quien consultas cuando tienes un problema? ¿Es Jesús quien está sentado en el centro de tu corazón, quien gobierna todo lo que eres y todo lo que haces?
Imagina tu corazón como una oficina de gobierno. En el centro hay un trono. Ese trono nunca está vacío. El trono de gobierno de nuestros corazones nunca está vacío. Muchos tienen a Jesús cerca y quieren tener a Jesús al lado del trono. Quieren tener a Jesús como un consultor en sus vidas, como alguien a quien ir cuando tenga un problema, pero no lo tienen en el centro de sus corazones, solamente en una silla lateral. Las decisiones finales las hace otro. El yo, el orgullo, el miedo, la comodidad, la aprobación del otro. Jesús está presente, pero no gobierna. Tu relación con Jesús es más una relación de admiración y respeto o de sometimiento pleno en obediencia a Jesús como Dios. Eso nos lleva a una segunda verdad que vemos, y es la respuesta que Jesús le da a Timoteo. Porque no solamente quiere presentarnos ese diagnóstico y que nos quedemos ahí. Jesús viene ahora a exponer el corazón de Timoteo y exponer tu corazón y el mío y darnos la respuesta de qué debemos hacer. Porque Jesús no expone nuestros corazones para avergonzarnos. Él no expone nuestro pecado para alejarnos. Él lo expone dándonos esperanza y salida en el tiempo oportuno. Y esa segunda verdad que desenmascara una fe sin vida y nos llama al nuevo nacimiento es que solo el nuevo nacimiento produce vida verdadera. Número 1, la admiración sin rendición no produce vida espiritual. En los versículos 1 y 2. Y a partir del versículo 3, en la respuesta de Jesús a Nicodemo, está que solo el nuevo nacimiento produce vida verdadera. Mira el versículo 3 aquí de Juan 3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no entra en debate con Timoteo, con Nicodemo. Él revela el corazón de Nicodemo y lo revela con una forma que hace ver su autoridad como Dios. Él quiere que Nicodemo entienda la autoridad de Cristo, no solo como rabí, sino como Dios mismo. Él utiliza una fórmula aquí en griego. Yo no soy experto en griego, pero te voy a dar algo interesante aquí. Él dice, amén, amén, lego soy. Amén podemos entender qué es. Es una palabra que utilizamos como para confirmar algo, una bendición que se nos dice o la posibilidad de algo que se nos dice. El Señor te bendiga, mi hermano. Amén, que así sea. Que el Señor permita que tengas salud, que tu familia esté bien. Amén, hermano, que así sea. El Señor utiliza esa misma palabra que tú y yo utilizamos como amén, pero aquí Él le está dando de una forma que revela su autoridad. En el Evangelio de Juan, esa fórmula de amén, amén, lego soy, traducida aquí como en verdad te digo, introduce siempre una verdad crucial no negociable. No es un consejo, no es una sugerencia, es un decreto del rey. Por eso fíjate que Jesús no dice amén, amén, luego de que se dijo algo, sino que Él lo dice antes de que de Él decir el estipulado. Tú y yo lo decimos para confirmar, Él lo dice para decretar. Y Él quiere enseñarle a Nicodemo y enseñarnos a ti y a mí que lo que Él escribe, lo que dice Isaías, que Él escribe el fin desde el principio. Ningún rabí hablaba así. En el Antiguo Testamento, los profetas, para cuando iban a dar palabra de Dios, decían, así dice el Señor. Aquí Jesús viene y Él dice en primera instancia, yo te digo, yo no soy un mensajero, yo soy la fuente de verdad. Yo no soy un mensajero, no soy un enviado de Dios, yo soy la verdad encarnada, el Logos encarnado.
¿Y qué es eso que Él va a decir con autoridad divina? En verdad te digo, amén, amén, lego soy. El que no nace, versículo 3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dividamos eso en varias frases aquí. Primero, el que no nace, no el que no se esfuerza, no el que no mejora, no el que no se disciplina, el que no nace. Nacer no es un acto voluntario, nadie decide nacer, nacer es recibir vida de otro. O sea que desde el principio Jesús quiere eliminar el orgullo religioso, la autosuficiencia de pensar que yo voy a poder. ¿Tú sabes por qué tú y yo continuamente fallamos en nuestra vida espiritual? Porque nosotros tomamos el control nosotros y pensamos que vamos a poder obrar nosotros con nuestras tácticas. Este año, en el 2026, yo me voy a poner para las cosas de Dios. Tú vas a ver. Yo voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer mi devocional, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Yo pienso que por mi esfuerzo yo voy a poder lograr lo que solo el Espíritu puede obrar en mí. Efesios capítulo 2, versículo 5, mira lo que dice. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No yo me di vida, sino que Él nos dio vida juntamente con Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. La Biblia nunca presenta la regeneración, la salvación, la vida espiritual como un acto de mejoramiento, sino que la presenta como una resurrección. Por eso Jesús dice tan claramente aquí, el que no nace de nuevo. Ese de nuevo ahí tiene dos significados en griego. Habla otra vez, de nuevo, pero también habla de arriba. Puede significar las dos cosas. Y lo que yo creo que Juan está haciendo es uniendo los dos significados. Él intencionalmente usa el doble sentido aquí, porque no solamente se trata de volver a empezar, sino de volver a empezar porque he recibido algo de arriba, algo del cielo, que es lo que las Escrituras nos dicen. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es alguien mejor, no es un ángel 2.0, es nueva criatura. Pero no es algo solamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, se nos dice, el plan del Señor en el nuevo pacto, además les daré un corazón nuevo, no un corazón mejorado, no es que voy a remendar sus corazones, les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Dios no remienda corazones nuevos, Él nos da un nuevo corazón. Mira entonces cómo Jesús en el versículo 3, volviendo aquí a Juan capítulo 3, en verdad te digo, amén, amén, lego soy, que el que no nace de nuevo, ahora esta frase, no puede ver el reino de Dios. Fíjate que él no dice no debe ver el reino de Dios, él dice no puede. No es cuestión de información, es cuestión de imposibilidad. No puede ver el reino de Dios, es incapacidad. Algo de lo cual las Escrituras hacen eco. En Romanos capítulo 8, versículo 7, se nos dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, dice Pablo. No es ni siquiera quiere hacerlo, ni siquiera puede, no tiene la posibilidad de hacerlo. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, se nos hace eco de eso mismo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente.
no se pueden, no puedes, no hay posibilidad. Sin un nuevo nacimiento, el ser humano puede entender conceptos religiosos, pero no puede percibir el mundo, la realidad, la esfera espiritual. Nicodemo sabía Biblia, Nicodemo era alguien informado, alguien letrado, alguien que tenía posición dentro de la iglesia, pero no podía ver el reino. De nuevo, Juan 3:3, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que entender que el concepto del reino de Dios, en Juan el reino de Dios no es un lugar que se llega, sino una vida que se recibe. El reino implica entrar bajo el gobierno de Dios. El reino implica someterse a la voluntad de Dios. El reino implica participar en la vida de Dios. El reino comienza cuando Cristo reina en la persona. No se hereda por familia religiosa. El reino no se transmite por tradición, solo se recibe por nacimiento espiritual. Jesús le está diciendo a Nicodemo y te está diciendo a ti y a mí, Nicodemo, no te falta sistema, no te falta disciplina, no te falta información, no te falta liturgia, te falta vida espiritual y solo yo puedo darte esa vida espiritual. Déjame ilustrarte esto en el Antiguo Testamento como el Señor se lo ilustró al profeta Ezequiel. Ve a Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel capítulo 37 tenemos a Israel en el exilio. El pueblo está desanimado, el pueblo está sin esperanza. Todo su orgullo nacional había sido quitado cuando fueron invadidos y el pueblo y la ciudad fue destruida y el templo. Y aquí Dios lleva a un profeta que él quiere utilizar para confrontar al pueblo, para llamarlos a arrepentimiento, para causar un avivamiento. Y él lleva al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. La mano del Señor, dice el versículo 1 de Ezequiel 37, la mano de Yahweh vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. No eran cuerpos o cadáveres recientes, eran esqueletos lo que tenían ahí. Eran huesos que había pasado mucho tiempo que estaban ahí. No tenían carne, no tenían tejido, solamente era el hueso. Dios le pregunta en el versículo 3, Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Humanamente hablando, no. Humanamente hablando, Ezequiel sabía que estaban muertos, no podían hacer nada. Entonces Ezequiel profetiza según lo que el Señor le dice. Mira que en el versículo 3 el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes. Haré crecer carne sobre ustedes. Los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínate la sorpresa de Ezequiel con lo que él está viendo que está pasando. Versículo 8. Y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. ¿Ok? Hay carne, hay tendones. Él está viendo cadáveres andantes. Entonces, él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán.
Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Solo cuando el aliento, el Espíritu entró, hubo vida en estos cadáveres andantes. Conectemos esto con Juan capítulo 3. Nicodemo es prácticamente un cadáver andante. Es un valle de huesos que está caminando. Él tiene forma religiosa, él tiene estructura espiritual, él tiene reputación, él tiene posición, pero Jesús ve que no hay espíritu, que le falta vida. Le está diciendo Nicodemo, que él lo sabía, como profetizó Ezequiel en Ezequiel 37, tú eres un cadáver andante. Tienes forma, tienes estructura, pero no tienes vida. Le faltaba vida. ¿Y a ti? ¿Tienes forma y estructura? ¿Te ves vivo, funcionando? ¿Admirando de lejos al Señor? ¿Pensando que vas a poder crear la vida que solo el Espíritu puede darte? Dios no busca huesos acomodados. Él busca nuevas criaturas con la obra que solo Él hace por medio de su palabra y la obra de su Espíritu. Por eso fíjate que Jesús aquí no le dice a Nicodemo, mejora tu sistema, haz más devocionales. Le dice, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Y ahora, mira lo irónico aquí. Mira la respuesta de Nicodemo, el profeta, el maestro de la ley, como dice el versículo 10, el maestro. Nicodemo responde sin rechazar a Dios, pero sin entendimiento, tratando de controlar la situación como tú y yo hacemos. ¿Qué le dice Nicodemo a Jesús? Vuelve a Juan capítulo 3. Versículo 4 de Juan 3. ¿Cómo puede un hombre, le responde Nicodemo a Jesús, nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el énfasis ahí está en el cómo. Él quiere saber cómo yo puedo lograr eso que tú me estás diciendo. No lo estoy rechazando, Jesús, pero yo quiero saber cómo puedo hacerlo. Dime cómo hacerlo para yo encargarme. Eso es religión pura. La religión siempre pregunta, ¿qué pasos hago? ¿Qué sistema tengo que seguir? ¿Por qué queremos pasos? ¿Por qué queremos sistemas? Porque eso me da el control. Esa es la lucha de la vida cristiana, el control. Yo quiero tener el guía. Yo quiero poder determinar cómo es que yo voy a mantener mi vida espiritual. Desde Génesis, el pecado siempre quiere controlar. Adán, yo decido. Israel, yo manejo, yo conduzco. Los fariseos, yo cumplo. Nicodemo, yo administro. Pero Dios no se deja decidir por el otro, ni manejar por el otro, ni cumplir por el otro, ni administrar por el otro. Jesús le responde ahora con algo de nuevo que Nicodemo conocía del mismo profeta Ezequiel. ¿Qué le dice en el versículo 5? En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí parece ponerlo más complicado aún. Si él no entendió lo primero, ¿cómo va a entender esto? Él lo podía entender porque él conocía a los profetas. Si volvemos a Ezequiel en el capítulo 36,
en el capítulo previo al 37 que leímos, en el capítulo 36, versículo 25 al 27, se utiliza este mismo vocablo que Jesús está utilizando en Juan capítulo 3. En Ezequiel 36, 25, perdón. En Ezequiel 36, 25, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, lo leímos anteriormente. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Menciona agua, menciona espíritu, menciona la obra de Dios, porque la ley les hizo ver a los hombres su imposibilidad, o le debía hacer ver a los hombres su imposibilidad de llegar a Dios por sí mismos. Porque como el Señor dice a través del profeta Isaías, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. Esa agua de la cual Ezequiel se refirió y que Juan también nos menciona, que Jesús se refiere, esa agua habla de la limpieza del pecado. Y el Espíritu, la vida nueva que Dios nos da. Primero nos perdona y luego nos transforma. No es solo que Dios borra tu culpa, es que Dios busca cambiar toda tu naturaleza. Porque estamos corrompidos y tenemos un Dios demasiado santo, demasiado perfecto para relacionarse con seres corrompidos. Por eso es que la Biblia enfatiza tanto que por más que tú y yo hagamos, no es una nueva versión de nosotros que necesitamos, es que necesitamos ser hechos nuevos. Yo les he puesto en vastas ocasiones el ejemplo o la ilustración de el agua. Si un vaso de agua, una botella de agua está contaminada y tomas un gotero y le pones una gota o dos gotas de algún líquido contaminado que sabes que está contaminado, la mueves y yo te la doy y te digo, mira, solamente le puse 2 gotas de materia fecal, digamos. Son 2 gotas. ¿Te la vas a beber? No. Yo puedo agarrar y decir, mira, solamente fue 1 gota. ¿Te la vas a beber? No. Yo puedo agarrar y mezclarla con otra botellita y si estás en tus cabales, vas a decir, no, yo no quiero esa botellita. Dame otra. Yo quiero algo nuevo. Nosotros estamos contaminados por el pecado. Y por más que hagamos, de nuevo, por eso dice el profeta Isaías, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso Él dijo, yo no voy a mejorarlos, yo voy a ser una nueva persona. Ahora fíjate, porque no hay posibilidad de que nos relacionemos con Él. En el versículo 3, Él dice que si no se nace de nuevo no se puede ver. En el versículo 5, Él dice, Jesús responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero no puede ver, no puede percibir, ahora no puede entrar, o sea que no puede participar. Tú puedes entender el Evangelio, tú puedes emocionarte, tú puedes admirarlo y aún así no entrar en el reino de Dios si no has nacido de nuevo. El hecho de que todos estemos escuchando, que admiremos, que reconozcamos, el hecho de que Dios se mueva alrededor de nosotros no implica que estás dentro del reino de Dios. Mira cómo el autor de Hebreos pone eso en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos.
Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. No fe en las personas, sino fe genuina de las personas a la palabra que escucharon. Y Jesús viene enfatizando esa realidad. Mira cómo se lo explica Juan capítulo 3, versículo 6, lo que él sigue diciendo. Versículo 5, Jesús responde: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo creo que es devastador lo que Jesús le está presentando a Nicodemo y a cada uno de nosotros aquí. Porque Jesús está dejando claro, no importa cuán refinada sea tu carne es carne. Moralista es carne, religioso es carne, teólogo es carne, líder es carne, pastor es carne, sin espíritu es carne. La carne puede portarse bien, puede hablar bien, puede disciplinarse, pero no puede producir vida. Contrario, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Por el contrario, lo que es nacido del Espíritu, él enfatiza, Espíritu es. Aquí él está brindando a Nicodemo una clase magistral de soteriología, de teología de la salvación. Es una estocada final de Jesús a la ilusión de que la vida espiritual se puede producir por las obras de los hombres. Solo el Espíritu produce aquello que pertenece al orden del Espíritu. La vida del reino no se hereda, no se alcanza, no se obtiene por posición ni desempeño moral. La vida del reino se obtiene solo por un acto soberano de Dios. El Espíritu crea vida donde antes había muerte. Donde antes había un corazón que podía admirar a Cristo sin rendirse, ahora nace un corazón que puede llamarlo y obedecerlo. Eso es regeneración. El Señor te da vida para que puedas entender el mundo espiritual. Eso no es perfección. No es que ahora eres perfecto, aunque es puesta en ti la rectitud perfecta de Cristo, pero hay una santificación progresiva que va a venir en el caminar cristiano. No es ponerme más serio, es vida. No es una resolución del nuevo año, es vida. Por eso Jesús dice la frase: lo que es del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa es la realidad que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero no se queda ahí, versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. En Tito capítulo 3, versículo 5, Pablo habla de lo mismo. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Pero Nicodemo, el maestro de la ley, no entendía esto. Él entendía a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, pero no entiende el concepto del nuevo nacimiento, de la regeneración. Puedes enseñar la verdad y no haber sido impactado por la verdad. Nicodemo no lo entiende. Por eso el Señor le dice, aquí en Juan capítulo 3, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Él está asombrado, él no entiende el misterio. Y Jesús viene y le da una ilustración en el versículo 8 para aclarar el punto. Él usa la palabra griega ahí, neuma, de espíritu, de viento, de aliento. Así como el viento, así es el espíritu. Invisible, no lo ves, poderoso, el viento mueve árboles, cambia panoramas,
Cambia paisajes, no obedece a órdenes humanas, así obra Dios. Él le dice, oye su sonido, ahí en el versículo 8. Él sopla por donde quiera y oye su sonido. No ves el viento, tú ves el efecto del viento. Y así es con el nuevo nacimiento. No ves necesariamente el momento exacto en que fuiste regenerado, pero sí ves la transformación, porque lo que es del Espíritu produce obras del Espíritu, y lo que es de la carne produce obras de la carne. Él sigue diciendo, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahí él humilla el intelecto religioso de Nicodemo. Él quería explicaciones, pero Jesús le da más misterio. Y termina diciéndole ahí, en el versículo 8 de Juan 3, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No algunos, no solamente los líderes, dice todo verdadero creyente. Si no hay obra del Espíritu, no hay verdadero cristianismo. En conclusión, viendo esta realidad, yo creo que basta ya de llamar algo que no es como que es. Basta de tranquilizar conciencias que Dios quiere despertar. Basta de llamar salvos a personas que no han sido transformados. El Evangelio no nos llama a ser populares, nos llama a ser fieles y a predicar la verdad. Y lo que es del Espíritu produce obras del Espíritu. Dios no quiere que te sientas bien. De hecho, te voy a decir algo, la vida cristiana es una vida de muerte continua. Y la muerte, como sea que la veas, duele. Es sangrienta, duele. Dios quiere llevarte a la vida plena. Él quiere llevarte a la plenitud eterna. Y para eso tienes que morir hoy y dejar que Él viva. Puedes decir, bueno, pastor, si es entonces obra de Dios y solamente Él puede producir el nuevo nacimiento, entonces ¿qué hago? Ruégale a Él que obre poderosamente por medio de su Espíritu y su palabra en ti para que el fruto del Espíritu sea confirmado en ti. Él lo hace, Él lo puede hacer. No es ahora yo decir, bueno, que Él lo haga cuando Él quiera. No, corre a Él. Ruégale a Él porque su Espíritu y nuestra iglesia es una confirmación de eso. Su Espíritu es vivo, es real. Su Espíritu quiere conformarte a la imagen de Cristo y quiere darte salvación y vida eterna. Te propones, te dispones. Yo quiero ahora ponerme en la cosa, yo quiero ahora ponerme para Dios. Y haces planificación y todo, pero ¿qué tanto estás orando por eso? ¿Qué tanto estás orando por lo que quieres hacer? Porque tal vez estás haciendo como Nicodemo, preguntando el cómo, porque quieres controlarlo. ¿Cómo yo logro eso? Y claro está, yo creo que hay muchas personas que se aprovechan de ese cómo que tantos preguntamos, porque todos queremos tener el control. Bueno, te ponen una serie de cosas. La Iglesia Católica tiene a millones engañados con eso. Mira, haz esto, y tus pecados te son perdonados. Haz tal cosa, da tal ofrenda. Yo creo que lo dije aquí en Colombia en septiembre. Y una de las cosas que más impresionado me dejó fue ver cómo todavía el efecto de las indulgencias sigue en la Iglesia Católica, donde las personas pagan y celebran misas para iluminar el camino de personas que han muerto o garantizar su propio camino por una ofrenda, por algo que hagan. Eso es falso. La salvación es personal y es solo obra de Dios. No tienes que pagar.
No tienes que dar dinero, no necesitas un conocimiento superior. Solamente necesitas venir delante de Dios humillado, sabiendo tu insuficiencia de que tú no puedes y reconociendo que Él sí puede. Póstrate delante de Él y Él te va a dar esa salvación. Dios puede obrar en tu vida, pero Él no quiere que tú controles. Él quiere que tú le digas: yo muero hoy para que tú vivas. Ya no vive Ángel, ya no vivo yo estoy cansado, yo ya no puedo. Él lo sabe. Lo he intentado muchas veces y ya no puedo, Él lo sabe. Pero Él sí puede. Él sí puede. O sea que delante de Él, confiesa tu pecado, ríndete a Él. Cultiva esa relación cada día, postrado delante de Él. Deja de repetir las mismas oraciones. Arrodíllate diariamente delante de tu Dios y saca tu corazón delante de Él. Y ruega por su obrar, por su mover, por su unción, por su presencia continua en tu vida. Para que Él vaya adelante y Él sea luz que ilumine todo tu caminar.